Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Le damos la bienvenida al presidente y anfitrión de esta jornada, Alejandro Cirilo. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Aquí estamos reunidos para iniciar la jornada del día de hoy. Tenemos ahorita 45 participantes, siguen entrando, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar a colocarles un video para, bueno, esta jornada es manejo integrado de plagas en espacios confinados. Este es un tema bastante importante. Normalmente no le damos la importancia al tema de los espacios confinados, sin embargo, son áreas en donde tenemos muchas veces que trabajar y es donde se puede poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud y obviamente la de nuestros técnicos. Así que es muy importante lo del día de hoy. Voy a darle la palabra a nuestro compañero Arturo Gutiérrez Peña, el presidente de nuestra Asociación de Controladores de Plagas en Aguascalientes. Adelante, Arturo. ¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos. Bueno, ya no soy presidente, soy el vicepresidente, por así decirlo, pero de todos modos aquí estamos a la orden representando aquí a la Asociación de Aguascalientes. Sean bienvenidos. Vamos a aprender lo más posible, aunque ya muchos ya dicen, ese tema ya lo vi, pero recuerden que siempre estamos, hay que estar siempre recordando, hay que estar siempre refrescando este tipo de temas, que son bastante importantes. Le cedo la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas, al estimado Jorge Larragoiti. Jorge, tu audio está apagado. Muchas gracias, Arturo. Yo ya estaba bien inspirado, hable y no me di cuenta. Gracias, Arturo, por cederme la palabra. Pues bienvenidos sean todos. La realidad es que la Asociación Nacional hemos estado aquí presentes. La idea es que se den cuenta que estamos trabajando y entablando buena comunicación con las asociaciones regionales y creo que se van a venir cosas bien interesantes en el trabajo a nivel nacional. Les pido que estén expectantes. Tal vez ahorita las noticias no fluyen mucho, pero dentro de muy poco van a empezar a escuchar más de nosotros. Me da mucho gusto que todos estemos aquí conectados. Les doy la bienvenida y les cedo la palabra a Erendira, presidenta de CESAC. Y por ahí, Erendira. Hola, ¿qué tal? Agni Albertos, expresidente de CESAC. Erendira tuvo un problema con internet, justo me acaba de hablar por teléfono, se les fue la luz allá en Progreso, pero pues darles la bienvenida a seguir participando en estas jornadas que hemos hecho año con año. La verdad es que siempre hemos aprendido cada día más, ya no solo del expositor, sino de toda la convivencia que tenemos. Y pues aprovechar esta relación que tenemos entre asociaciones regionales y la Asociación Nacional también. Pues sean bienvenidos. Les cedo la palabra a Alejandro Cirilo. Gracias, Agni. Bueno, pues arranquemos el día de hoy. Les voy a pasar la voz a nuestro querido capacitador estrella, Arturo Álvarez. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Desde Monterrey hasta Cancún. Saludos. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día a todos. Muchas gracias, saludos aquí desde Cancún, calorcito. Y bienvenidos a esta sesión de espacios confinados. Vamos a ver el tema de espacios confinados. Es una actividad de alto riesgo. Voy a compartir la presentación para empezar con el tema. Aquí está. Listo, si ven algún problema de que no se está compartiendo la presentación o algo, con todo gusto me pueden informar para solucionar el problema. Eh, el tema que vamos a ver el día de hoy es relacionado a la norma 033. Es la norma 033 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con su última actualización o modificación en el año 2000.
2015. Ha tenido pequeñas modificaciones, pero no para considerarlo una modificación mayor. Eh, la norma que vemos es la norma de trabajos en espacios confinados. Para esto vamos a ver lo que es la clasificación de las normas. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las normas de seguridad se clasifican en 4 apartados. Uno son las normas en materia de seguridad, otros en normas en materia de salud, otros normas de organización y la última en normas específicas. La clasificación de esta actividad de alto riesgo, que es espacios confinados, está clasificado en el apartado de normas de seguridad, puesto que al momento de desempeñar esta actividad, que es catalogada de alto riesgo, que quiere decir que se pone en peligro la integridad física y mental del trabajador al momento de desempeñar esta actividad, es necesario implementar procedimientos de seguridad para minimizar el riesgo de alguna lesión o hasta la muerte del trabajador. Eh, el otro apartado son las normas de salud. Son aquellas actividades que ponen en peligro lo que es la salud del trabajador. ¿Qué quiere decir eso? La exposición a agentes externos pueden repercutir en la salud del trabajador, tener afectaciones ya sea en la vista, en el oído, en el sistema auditivo, perdón, en el sistema digestivo, en la piel, en cualquier aspecto con relación a la salud, ¿no? No de manera súbita, sino de manera cronológica. O sea, conforme vaya avanzando el tiempo, la exposición a estos agentes puede ir provocando estas lesiones a la salud, ¿no? De ahí vienen las normas de organización. Las normas de organización son aquellas normas o aquellos lineamientos que define la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene que estar inculcada en toda la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el personal dentro de sus empresas tienen que tener capacitación y pleno conocimiento de lo, por ejemplo, el equipo de protección personal no es únicamente para el POE o el personal ocupacionalmente expuesto, sino todos deben estar conscientes del motivo por el cual se necesita colocarse equipo de protección personal, en qué áreas se necesita colocar el equipo de protección personal, en qué actividades y así sucesivamente, ¿no? Comisiones de seguridad e higiene, colores y señalética de seguridad, ¿no? Entonces, y por último, lo que son las normas específicas. Las normas específicas son aquellas normas que engloban engloban muchas actividades de alto riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mismo sitio, al momento de desempeñar una actividad en específica, hay en el ambiente más actividades o hay interacción con otras actividades de alto riesgo. Y ponemos, por ejemplo, el ejemplo de la norma 003, plaguicidas y fertilizantes, en el cual estamos manejando sustancias químicas que a su vez pueden ser colocadas en espacios confinados o a su vez pueden estar colocadas en las alturas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, son muchas situaciones peligrosas, riesgosas, que exponen la salud y la seguridad y la integridad física de nuestros trabajadores en un mismo sitio. Entonces, esto es lo importante, ¿no? El contenido temático que vamos a ver hoy, pues obviamente necesitamos clasificar el contenido temático. Si ustedes entran a la norma de las 033, pues van a ver un montón de hojas en las cuales ellos van definiendo y clasificando el contenido. Nosotros lo englobamos en este apartado. Vamos a ver desde tipos de espacios confinados, cómo se clasifican los espacios confinados, cómo nosotros podemos diferenciar si estamos ingresando o no a un espacio confinado, qué recomendaciones de seguridad proporciona la norma para realizar el trabajo en estos espacios confinados, equipo de protección personal, delimitar el área de trabajo, tener comunicación al exterior, algún equipo de seguridad, ya dígase arnés, línea de vida,
iluminación, qué tipo de iluminación se recomienda utilizar. Si no hay ventilación natural, qué tipo de equipo se puede colocar, ¿no? Entonces, toda esa información es importante que venga bien definida para que ustedes sea mucho más fácil, ¿no? Vamos a iniciar con un video introductorio de lo Somos que es un traders. espacio confinado. Somos una mezcla de habilidad y convicción. Ahí va. Cualquier lugar en donde la concentración de oxígeno sea inferior al 19.5%, tenga poca ventilación o contaminantes en el aire, es un potencial desencadenante de accidentes. Puede producir asfixia, envenenamiento, generar incendios, explosiones y/o la muerte. En este video voy a explicarte qué es un espacio confinado, qué peligros implica y qué controles deberías implementar para trabajar de forma segura en un espacio de estas características. Los espacios confinados son los que son suficientemente grandes como para que un empleado pueda entrar el cuerpo completo y hacer un trabajo. Tienen un número limitado de aberturas de entrada y salida. Cuentan con una ventilación natural desfavorable que podría contener o generar peligrosos contaminantes en el aire. No están destinados para la presencia continua de empleados. Hoy queremos compartirte los siguientes 3 peligros en espacios confinados, cómo se identifican y controlan. Peligro 1. Atmósfera peligrosa. Es el espacio cerrado donde, primero, hay sustancias tóxicas, segundo, hay sustancias inflamables o explosivas, y tercero, en donde la concentración de oxígeno es inferior al 19.5% o superior al 23%. La consecuencia más común de este peligro es la muerte. Para identificar que un espacio confinado tiene una atmósfera peligrosa, el procedimiento recomendado es hacer monitoreo de gases y vapores con un equipo especializado y debidamente calibrado. Se pueden controlar mediante A. Ventilación mecánica, ventiladores o ventilación forzada, con aire fresco garantizado que no se encuentre contaminado, para lo cual se deberá validar bien el área de captación de este aire. B. Monitores portátiles. El uso de equipos de alerta temprana de bajos niveles de oxígeno, sustancias tóxicas, inflamables o explosivas. C. Uso de equipos de protección personal. Usar protección respiratoria de acuerdo a los contaminantes, equipo de aire autocontenido, monitores portátiles y arnés de seguridad debidamente asegurado para rescate. Peligro 2. Liberación accidental de energías peligrosas. Se produce por el roce o movimiento de objetos, electricidad, la inyección de vapor y otras sustancias peligrosas al interior de un espacio confinado. Las señales típicas de estas liberaciones son: primero, movimiento de las partes mecánicas como aspas y cangilones. Segundo, cables eléctricos deteriorados. Tercero, nubes de gases y vapores. Y cuarto, el goteo de las tuberías del suministro de material. Produce atrapamientos, quemaduras en los ocupantes y hasta incendios o pérdidas de materiales. Se puede controlar: A. Desenergizando el espacio de trabajo, con candados y tarjetas en las fuentes de energía eléctrica. B. Asegurando las partes mecánicas. C. Bloqueando las válvulas después de cerrarlas. D. Purgando las líneas neumáticas e hidráulicas y hasta las alcantarillas y desagües. Peligro 3. Temperaturas extremas. Cualquier espacio cerrado con temperaturas ambientales superiores a la del cuerpo, es decir, más de 40 grados centígrados, representa un peligro para las personas. Además de la temperatura, hay otras variables importantes que deben ser evaluadas, como la humedad relativa, ya que si es superior al 50% influye negativamente en el confort y la velocidad del aire, que cuando es muy baja no permite circulación del aire, impidiendo que el cuerpo se enfríe correctamente. Las consecuencias más comunes van desde los síncopes por golpe de calor, deshidratación por exposición al calor e hipotermia por exposición al frío. Se puede controlar: A. Monitoreando el ambiente con un medidor de estas condiciones, y B. Con hidratación y descanso. Recuerde, un espacio confinado es cualquier lugar que no está diseñado o no se pretende que sea ocupado por personas. Tiene una entrada y salida restringidas. 2. Hoy explicamos en qué consisten y cómo se pueden identificar los peligros. A. Atmósferas peligrosas. B. Liberación accidental de energías peligrosas. Y C. Temperaturas extremas. 3. Los cuales en general se pueden controlar. A. Monitoreando el ambiente. B. Ventilándolo. C. Usando equipos de protección.
D, con hidratación y descanso, y E, realizando procedimientos de bloqueo y candadeo. En ARL Sura, el cuidado y bienestar. Listo. ¿Qué identificamos en el video? Es uno de los temas que muy pocas veces no le prestamos tanta atención, pero son los que nos pueden generar muchas más lesiones o hasta la muerte de nuestros trabajadores, siempre y cuando logremos detectar cuál es el tipo de espacio confinado. O sea, el espacio confinado, pongámonos a pensar el peor de los casos en un espacio confinado. Imaginemos que tenemos a nuestro trabajador haciendo control de plagas y se tiene que meter ya sea un cilindro que contiene algún tipo de sustancia química o alguna cisterna o algún ducto. Imaginémonos esa situación. ¿Qué riesgos representa el que una persona ingrese a un espacio donde, uno, no hay una iluminación natural? Dos, la ventilación no es la adecuada, no circula el aire, hay un flujo de aire limitado. Tres, el espacio es de difícil acceso. Imagínense que tenga que entrar de uno en uno o solo quepa una persona allá adentro en una posición muy incómoda, o sea, no caminando, sino que tenga que entrar agachado o hasta acostado para ese tipo de espacios confinados. Imaginemos el peor de los casos que por el flujo de aire nuestro compañero, nuestro trabajador, nuestro familiar se queda atrapado ahí, se desmaya. Qué difícil va a ser realizar un rescate en un espacio confinado si no consideramos todos los factores de riesgo que conlleva el meterse a un espacio confinado. A su vez, aumentemos el riesgo que estamos manipulando sustancias químicas. Imaginémonos, o sea, ya tenemos, estamos realizando ya una actividad de alto riesgo que es el manejo de sustancias químicas. El manejo de sustancias químicas pues conlleva cierto riesgo, ya sea alguna exposición, alguna reacción por contacto con ojos, con piel, inhalado, ingerido, o sea, el riesgo ya inherente de la actividad de manejo de sustancias químicas, este tipo de sustancias para el control de plagas. A eso aumentémosle el riesgo de que vas a entrar a un espacio con poca iluminación o nula iluminación, nada de iluminación, poca ventilación o nula ventilación y un acceso complicado y difícil. Imaginémonos, ya son diferentes factores de riesgo que se están presentando en un mismo sitio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Tenemos que analizar el área, conocer de espacios confinados para poder determinar cuál va a ser el equipo de protección o los dispositivos auxiliares que vamos a utilizar para ingresar a ese espacio confinado de una manera más segura. No quiere decir 100% segura porque el riesgo siempre va a existir, pero con menor probabilidad de que ocurra algún accidente. Eso es lo que debemos de pensar en este tipo de actividades, ¿no? El objetivo de esta norma es proteger la integridad física de nuestro trabajador. Literal, es la importancia son nuestros trabajadores. Es la salud, es la vida de nuestros trabajadores. Por tal motivo, los tenemos que concientizar en el hecho de que o ellos se van a exponer a este tipo de situaciones complicadas y difíciles. Y por eso tenemos que hacer mucho énfasis en el cómo, cuándo, por qué deben de ocupar y seguir todos los procedimientos de seguridad. Esta norma se apoya de diferentes normas. La norma 033 de seguridad de trabajo en espacios confinados se apoya de diferentes normas y les pongo el ejemplo. Se apoya de la norma 009 que es la que vamos a ver este jueves. ¿Qué tiene que ver trabajos en altura en un espacio confinado? Pues tiene que ver en que en el trabajos en altura usamos equipo de protección personal específico.
Hay una clasificación en el equipo de protección personal, que es el equipo de protección personal básico o general, que puede ser el casco, los guantes, las botas, el overol, los gogles. Es nuestro equipo de protección personal básico. Y tenemos el equipo de protección personal específico. Y les pongo el ejemplo a ustedes. Ustedes cuando hacen el control de plagas a nivel de piso, o sea, a nivel de tierra, pues se ocupan, se ponen sus overoles, se ponen sus goggles, se ponen su mascarilla, se ponen sus guantes, se ponen sus botas, y así es como hacen el control de plagas. Llega un punto en el que tienen que acceder a otras áreas un poquito más complicadas y llamémoslo, por ejemplo, en un control de plagas en las alturas. Tenemos que hacer uso de alguna escalera, algún andamio, alguna grúa de elevación, y ahí necesitamos nosotros aumentar la seguridad. Uno, para realizar el trabajo con sustancias como lo son los plaguicidas, y dos, aumentar nuestra seguridad al realizar un trabajo en altura. Entonces ahí estamos uniendo dos actividades peligrosas. Hace énfasis en un espacio confinado la condición de trabajos en altura, puesto que vamos a usar un arnés. ¿Por qué un arnés? Porque el arnés nos va a apoyar en caso de que se presente un accidente, tener el método para realizar una extracción. Imaginémonos el peor de los casos, se desmaya, perdemos comunicación con nuestro compañero y bueno, lo bueno es que tenemos un arnés, una línea de vida y ahí es donde podemos empezar a maniobrar para poderlo extraer, porque el espacio confinado pues no permite que ingrese más personas. Pensémoslos en ese sentido, ¿no? La 116, el equipo de protección personal, lo que es el equipo de respiración autónoma. La 010, condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el ambiente laboral, ¿no? Esta norma no aplica en actividades de buceo o en minas subterráneas, obviamente, y aplica en todo territorio nacional. Las estadísticas es que alrededor de 200 muertes al año se producen debido al trabajo en espacios confinados, de los cuales el 60% de los fallecidos eran rescatadores potenciales. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense, de 200 muertes que hubieron al año, más del 50%, o sea, el 60% estaba, o sea, 120 personas eran rescatadores. O sea, ¿qué quiere decir? Que iban a realizar un trabajo de rescate. Entonces, ahí es donde nos ponemos a pensar. Hubieron 80 muertes por la exposición en un espacio confinado y 120 muertes en la labor de realizar un rescate a una persona lesionada en un espacio confinado. O sea, nos expusimos los rescatistas a la muerte, al no estar preparados, al no estar capacitados, al no estar conscientes del riesgo que conlleva el ingresar a un espacio confinado, al no tener el equipo, el material, los instrumentos, los dispositivos para realizar un rescate en un espacio confinado. ¿Qué son los espacios confinados? Lo vimos en el video. Los espacios confinados son cualquier espacio, cualquier lugar con aberturas limitadas. O sea, el acceso de entrada y salida es limitada. O sea, que es de difícil acceso, ¿no? Entonces, la ventilación es desfavorable. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un flujo de aire natural. No estamos en la intemperie, no estamos en un espacio abierto donde circula el aire y la respiración es natural, o sea, sin complicaciones, sino que aquí estamos aumentando, la ventilación es desfavorable. O sea, el meterte en un espacio confinado es entrar a un lugar en el cual es difícil entrar y difícil salir, que no hay aire, o sea que hay una ventilación muy pequeña y que obviamente va a propiciar que se nos complique respirar ahí y puede acumular contaminantes tóxicos o inflamables. Imagínense un lugar cerrado.
en el cual hay sustancias y en el cual nosotros estamos rociando con más sustancias, la interacción de los vapores, de los gases que puede generarse en un espacio sin ventilación. Se acumulan, se pueden mezclar, ¿no? Una atmósfera deficiente de oxígeno, no hay mucho oxígeno, ¿no? Entonces, eso o sea, estamos entrando a la boca del lobo prácticamente, ¿no? Entonces, un espacio confinado es un lugar de trabajo que cumple con una de las siguientes características. Es un lugar con acceso limitado o dificultoso, se encuentra cerrado o con escasa ventilación natural y con poca o nula iluminación. Aquí vemos algunas imágenes de espacios confinados, ¿no? Y obviamente también una atmósfera peligrosa. Y una atmósfera peligrosa puede ser como lo vemos en la imagen. Una atmósfera peligrosa puede ser un lugar donde la atmósfera está integrada con diferentes sustancias que pueden ser tóxicas para nosotros. Ahí los vemos en la imagen, alguna combinación de algún tipo de gases, vapores, sustancias, en un lugar cerrado, eso aumenta la mayor. Es aquella que puede exponer a una persona a un riesgo de muerte, incapacitarla y deteriorar la capacidad de autorrescate, lesión o enfermedad grave. A diferencia de una atmósfera respirable, que es aquella donde la concentración de oxígeno es la óptima para que el ser humano pueda respirar, ¿no? Aquí vemos una tablita de cómo se compone el aire, ¿no? 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de gases nobles, ¿no? También hay que ver y considerar lo que se clasifica o la norma clasifica y define como contaminantes del ambiente laboral. No estamos satisfechos con entrar en un espacio confinado, sino que aún así, en el espacio confinado puede estar lleno de contaminantes. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber desde agentes físicos, agentes químicos o agentes biológicos capaces de modificar las condiciones ambientales en el lugar de trabajo, en el espacio confinado. ¿Ok? Así como el tiempo de exposición o acción que pueden alterar la salud de los trabajadores expuestos. Ahí es importante que consideremos, uno, el tiempo de exposición. Una vez que sabemos, identificamos el espacio confinado, ya hicimos nuestro recorrido, ya llegamos al área, vamos a tener que entrar aquí, aquí y aquí. Ah, mira, vamos a entrar a este espacio confinado. Sabes que hay poca iluminación, es de difícil acceso, sí hay algo de ventilación, pero sabes que está lleno de desechos, de fauna nociva, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que ir considerando, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Para esto es necesario que nosotros sepamos clasificar los espacios confinados. Los espacios confinados se clasifican en dos. Uno, si ustedes identifican alguno de estos criterios, como lo puede ser que presente un riesgo potencial a la salud mínimo o grave, dependiendo del lugar, la concentración de oxígeno, si tiene alguna característica de inflamabilidad o dentro del espacio confinado hay una toxicidad o peligro en la concentración. ¿Ok? Se puede clasificar como tipo 1 o 2 dependiendo en cuál de los criterios se encuentre el lugar, ¿no? El espacio confinado tipo 1 es aquel en el que no existe riesgo por deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, o sea, es un lugar donde no hay ni falta ni exceso de oxígeno, ni tampoco hay atmósferas peligrosas o inflamables, y en el que las concentraciones de sustancias químicas son inferiores al nivel de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que es un lugar de difícil acceso, sí, pero tiene oxígeno, no es una sustancia, no hay una atmósfera peligrosa, no hay combinación de gases, vapores, no es una
atmósfera inflamable, por decirlo así, y no hay concentración de gases, es un espacio confinado tipo 1. A diferencia de un espacio confinado tipo 2, el espacio confinado tipo 2 es el cual el espacio confinado, el lugar, puede causar lesiones o enfermedades del trabajador, incluso de manera inmediata al momento de ingresar, pone en peligro la vida y la salud, y en esto se puede presentar una atmósfera peligrosa. Ahí ya está clasificado como un espacio confinado tipo 2, o sea, hay que considerar mayores medidas de seguridad para ingresar a ese tipo de lugares. Hay espacios confinados abiertos donde el acceso de aire es posible, ¿no? Pero su profundidad dificulta la ventilación natural, ¿no? Esos son espacios confinados abiertos. La atmósfera explosiva es aquella atmósfera en la cual, por la interacción de sustancias inflamables, puede generar a través de un proceso de ignición o combustión una explosión, ¿no? Para esto es importante que identifiquemos a qué tipo de espacio confinado vamos a entrar. Por eso en el video vimos que era importante identificar cuál es la energía, el tipo de energía que se suministra en los espacios confinados. ¿Por qué? Porque puede ser hidráulica, puede ser eléctrica, puede ser neumática, dependiendo del espacio confinado. Puede ser un tanque de almacenaje, puede ser algún tipo de cisterna. Entonces nosotros tenemos que considerar cómo se energiza ese espacio confinado para que cuando nosotros entremos lo desenergicemos. Cortemos o detengamos o suspendamos la energización de ese espacio confinado con el objetivo de evitar algún tipo de chispa, algún tipo de generar algún tipo de chispa que pueda propiciar a que la atmósfera se pueda volver algún tipo de una atmósfera explosiva, ¿no? Por eso es importante que conozcamos la electricidad estática. La electricidad estática se genera en el momento en el que algún tipo de sustancia, ya sea sólido, líquido o gaseoso, está interactuando con el recipiente que lo almacena. Todos hemos ido a la gasolinera y hemos visto cómo llega la pipa de gasolina y empieza a llenar la cisterna donde almacenan las gasolinas, ¿no? Si se dan cuenta, la pipa tiene un sistema de tierra física. Casi siempre se tiene que conectar a una tierra física. Es más, las bombas despachadoras de gasolina están conectadas a una tierra física. ¿Por qué? Porque el simple hecho de la interacción de la gasolina con el metal o con el ducto o con el recipiente va generando una electricidad estática. Y esto, imagínense, en algún momento se puede provocar un chispazo y en un tanque de gasolina, imagínense cómo va a explotar, cuántos kilómetros a la redonda va a generar el daño. Lo mismo tenemos que saber nosotros, si es una cisterna, si es un tanque de almacenamiento, si es una cámara de vapor, es importante que nosotros identifiquemos cuáles son las sustancias que van a converger dentro de ese espacio confinado, con el objetivo de que sepamos si necesitamos realizar algún tipo de actividad de lavado antes de realizar nuestro control de plagas, o nuestra sustancia química no genera ninguna interacción con la sustancia que está dentro de ese recipiente como tal. Entonces, la electricidad estática también es un peligro, es un riesgo muy grave en los espacios confinados y más donde entran en recipientes, ¿no? Para evitar, porque la electricidad estática hasta la generamos nosotros agarrando un globo y pasándonos por la piel. En el momento en el que metemos a la secadora nuestra ropa, y si hay algún ligero corto o algo así, tú llegas y agarras la secadora, ¡pum!, te da un toque, te da una descarga. ¿Por qué? Porque está el cilindro dando vueltas,
Y el simple hecho de la interacción de la tela con este cilindro metálico va generando electricidad estática. Llegas luego descalzo y agarras la lavadora y ¡pum! Te da una descarga. Hay que ver si el sistema de tierra física de la lavadora está bien conectada, ¿no? Entonces, imaginémonos ese lugar difícil y por eso ya vimos el tema de sustancias químicas. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros ingresar con sustancias químicas para el control de plagas, pero también tenemos que conocer cuáles son las sustancias químicas que se almacenan o se encuentran dentro del recipiente o el espacio al cual vamos a ingresar para conocer el riesgo. Ya vimos la etiqueta, aquí voy a ir avanzando un poquito más rápido, ya lo hemos visto. Estos son los pictogramas de las sustancias químicas, ¿no? Son las pictogramas que van identificando cuáles son los peligros físicos, cuáles son los peligros para la salud humana y cuáles son los peligros para el medio ambiente. Cada sustancia química viene representado con este tipo de pictogramas para que sea para nosotros mucho más fácil identificar que en caso que estemos en contacto con esa sustancia química, ¿qué nos pueda generar? Y a su vez, es importante que veamos en la etiqueta del producto cuál es el nombre químico del producto, cuáles son las instrucciones para manipularlo y qué acciones tomar en caso de algún accidente. Y accidente lo clasifica como un derrame, alguna inhalación, alguna ingestión, ¿no? Y obviamente identificación del fabricante, algún nombre, dirección o teléfono en el cual nosotros podamos estar en contacto con ellos. Ya vimos también el tema de equipo de protección personal, la norma 017. La norma de 017 y para este tipo de espacios confinados, ustedes ya vienen con un equipo de protección personal. El simple hecho de realizar control de plagas, el manejo de plaguicidas, el manejo de fauna nociva y todo eso, ustedes, la norma ya les exige y les recomienda el uso de equipo de protección personal inherente a la actividad. ¿Qué equipo de protección personal ustedes han decidido utilizar para realizar su trabajo de control de plagas? Ustedes como empresas lo irán definiendo. En algunas utilizarán careta, en algunas utilizarán lentes, en algunas empresas utilizarán gogles, en algunas utilizarán mascarilla, en algunas utilizarán tapones auditivos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un lugar donde hay mucho ruido, hay mucha vibración y puede generar dolor en la cabeza de nuestros trabajadores por la exposición a ruidos muy elevados. Entonces, el equipo de protección personal, ustedes irán seleccionando cuál es el más adecuado para las actividades de control de plagas. Pero ahora que nos enfrentamos al control de plagas y espacios confinados, tenemos que reanalizar o reconsiderar cuál va a ser el equipo de protección personal cuando nos enfrentemos a un espacio confinado. Y es ahí donde tendremos que decidir cuál es el equipo más óptimo. En este caso, no sé si recomienden el equipo de respiración autónoma, ¿no? Eso dependerá de que ustedes hayan identificado que el espacio confinado pues no tiene o tiene nula circulación de aire. No es una atmósfera respirable. Entonces, si yo voy a meter a un trabajador en un espacio que yo ya sé que hay una limitante de oxígeno, pues lo tengo que dotar de un equipo de protección personal como es un equipo de respiración autónoma. ¿Para qué? Para que pueda salvaguardar yo como empresa y el trabajador su integridad física, ¿no? Importante considerar si van a ingresar con algún tipo de lámpara, algún tipo de radio. La comunicación aquí es súper importante. En este tipo de trabajos en espacios confinados se recomienda que siempre esté una persona supervisando los trabajos en el exterior. Imagínate que va solo, ya estoy controlando las plazas, me tengo que meter una cisterna, un ducto, algún recipiente, algún contenedor, y ya entro yo solo y me llega a pasar algo y no tengo a nadie que en ese momento me pueda auxiliar, imagínense. O
llego a trabajar a una empresa, me meto a ductos, a cisternas y cosas así, no señalizo bien el área de trabajo y pasa un trabajador de la empresa y dice, está destapado aquí, y lo tapa y tú estás allá adentro. Entonces, imagínense también, por eso es importante la supervisión, el acompañamiento, porque el simple hecho de meter a un lugar así, se elevan muchísimo el porcentaje de que ocurra alguna lesión mayor o la muerte, ¿no? Entonces, lo más importante para realizar el equipo el trabajo en áreas de espacios confinados es la selección del equipo y la selección de los dispositivos. Aquí, por ejemplo, nos menciona que podemos usar un equipo de respiración autónoma en caso de que la ventilación sea nula, un equipo semiautónomo que prácticamente que está constituido por una mascarilla y una manguera que va conectado a un equipo que va a estar inyectando oxígeno desde el exterior, o si es una atmósfera con oxígeno, pero tiene vapores, o es una atmósfera tóxica, una máscara de filtros, dependiendo, ¿no? Aquí es como les mencionaba cómo funciona el equipo de respiración semiautónoma, el depósito de aire, el compresor que va inyectando, ¿no? Y el aire no contaminado que está en el ambiente, ¿no? La mascarilla de filtros, pues obviamente son equipos que están constituidos con un adaptador facial, como lo vemos en la imagen, destinado a asegurar la hermeticidad con la cara, para evitar que ingresen este tipo de sustancias contaminantes, ¿no? Y el equipo de respiración autónoma, ¿no? La espaldera, la botella y el grifo, ¿no? Y esto con su manómetro para ver la presión y todo. Y a su vez, la mascarilla o lo que se conecta en la parte de la careta, ¿no? ¿Qué partes del sistema autónomo, no? Pues el manorreductor va a reducir o aumentar la presión de aire en la botella, ¿no? El manómetro nos va a ir identificando cuál es la presión que tiene el tanque, la válvula reguladora y la mascarilla, donde vamos a conectar la válvula reguladora también, ¿no? Es importante, así como ya vimos lo que son los pictogramas, mencionar que hay una clasificación de estos pictogramas que se denomina CRETI por sus siglas en corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico. Son las primeras letras de esas 6 palabras. Ahí los vemos, CRETI, si lo leen de arriba a abajo. Y es la clasificación de estas sustancias químicas, ¿no? Vamos a ver un pequeño video para entender un poquito más acerca de esta clasificación. Símbolos de riesgo químico. Los símbolos de riesgo químico son unos pictogramas que se encuentran estampados en las etiquetas de los productos químicos y que sirven para dar una percepción instantánea del tipo de peligro que entraña el uso, manipulación, transporte y almacenamiento de estos. A continuación, conocerás 9 símbolos de riesgo químico que seguramente has visto, pero que no conoces qué significan. Número 1. Corrosivo. Estos productos químicos causan destrucción de tejidos vivos y materiales inertes. Precaución: no inhalar y evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. Ejemplo de sustancias corrosivas: el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico y el hidróxido de potasio. Número 2. Explosivo. Sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo efecto de una llama o que son más sensibles a los choques o fricciones que el dinitrobenceno. Precaución: evitar golpes, sacudidas, fricción, flamas o fuentes de calor. Ejemplo de sustancias explosivas: la nitroglicerina y el flúor. Número 3. Comburente.
Sustancias que tienen la capacidad de incendiar otras sustancias, facilitando la combustión e impidiendo el combate del fuego. Precaución: evitar su contacto con materiales combustibles. Ejemplos de sustancias comburentes: el oxígeno, nitrato de potasio y el peróxido de hidrógeno. Número 4. Inflamable. Sustancias y preparaciones que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a una temperatura normal sin necesidad de energía. Precaución: evitar contacto con materiales ignitivos, como el aire y el agua. Ejemplos de sustancias de este tipo: el hidrógeno, el etino, éter etílico, etanol y la acetona. Número 5. Gas. Sustancias gaseosas comprimidas, líquidas o disueltas, contenidas a presión de 200 kilopascales o superior, en un recipiente que pueden explotar con el calor. Precaución: no lanzarlas nunca al fuego. Ejemplo de sustancias gaseosas: botellas de gas a presión, insecticidas caseros y ambientadores caseros. Número 6. Irritación cutánea. Sustancias y preparaciones que por penetración cutánea pueden implicar riesgos graves, agudos o crónicos en la salud. Todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. Ejemplos de sustancias de este tipo: amoníaco y la lejía. Número 7. Toxicidad aguda. Sustancias y preparaciones que por inhalación, ingesta o absorción a través de la piel provoca grandes problemas de salud e incluso la muerte. Todo el contacto con el cuerpo humano debe ser evitado. Ejemplos de sustancias de este tipo: cianuro, trióxido de arsénico y metanol. Número 8. Peligroso por aspiración. Sustancias y preparaciones que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden implicar riesgos a la salud graves o agudos. Debe ser evitado el contacto con el cuerpo humano, así como la inhalación de los vapores. Ejemplos: metanol, monóxido de carbono y cloro. Número 9. Peligroso para el medio ambiente. El contacto de esta sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo. Manipulación. Debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en las cañerías, en el suelo o en el medio ambiente. Ejemplo de este tipo de sustancias: el benceno, el cianuro de potasio o el lindano. Ok, volvemos a la presentación. Es la clasificación del CRETIV, de las sustancias químicas. Van de la mano de espacios confinados. Aquí, por ejemplo, les muestro algunas imágenes de un espacio confinado, como lo podemos ver. Podemos ver diferentes factores, ¿no? Uno, es un espacio con poca iluminación. Desconocemos, por ejemplo, si hay flujo de aire, ¿no? Pero vean nada más los agentes físicos que pueden generar alguna enfermedad en los trabajadores, alguna intoxicación. Imagínense basuras, alguna sustancia química, el líquido que está desprendiendo ese tipo de basura o sustancias que están ahí. Asumemos algún tipo de roedores, algún tipo de insectos, algún tipo de arañas, algún tipo de serpientes. O sea, los riesgos van aumentando dependiendo del lugar donde ustedes se tienen que ingresar, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la fauna nociva, ¿no? Desde insectos, moscas, palomas, ratas, ¿no? Roedores que pueden estar dentro de un espacio confinado. Entonces, ahora no solo nos tenemos que preocupar
de la oscuridad, no solo nos tenemos que preocupar de la iluminación, no solo nos tenemos que preocupar del ambiente, que si hay oxígeno, ahora nos tenemos que preocupar de estos agentes también, si hay algún tipo de insectos, serpientes, mosquitas, moscos, gusanos, roedores. Entonces, imagínense, nos están disparando por todos lados, ¿no? Estamos en un campo ahí de guerra y nada más vemos los balazos pasar por todos lados. Entonces, es importante que nosotros sepamos identificar previo a que expongamos a nuestros trabajadores qué medidas de seguridad vamos a utilizar para entrar. Entonces, hay obligaciones, las normas de la Secretaría del Trabajo, pues marcan lo que son las responsabilidades patronales y las responsabilidades y obligaciones de los trabajadores. La obligación del patrón es identificar los espacios confinados. Que nosotros sepamos identificar si es un espacio confinado tipo 1 o tipo 2 y poder, en el siguiente apartado, clasificarlo. A ver, ya clasificamos este espacio confinado tipo 1. ¿Qué riesgos hay para ese espacio confinado tipo 1? No, pues podemos caernos, ¿no? Está muy, el acceso no es fácil, hay un riesgo de caída, hay líquido. ¿Por qué? Porque es un espacio confinado que una cisterna contiene líquido, contiene sustancias. Entonces nosotros tenemos que ir identificando con el análisis de riesgo. ¿Hay iluminación? ¿No hay iluminación? ¿Hay ventilación? ¿No hay ventilación? El acceso es fácil, es complicado. Todo eso lo tenemos que ir identificando en el análisis de riesgo. Una vez que nosotros clasifiquemos el espacio confinado y hagamos el análisis de riesgo de ese espacio confinado, vienen los procedimientos de seguridad. ¿Qué actividades vamos a desarrollar? ¿Cómo las vamos a desarrollar? ¿Qué equipos vamos a utilizar? ¿Qué herramientas vamos a estar implementando y utilizando? El muestreo que vamos a medir de ese espacio confinado y cómo vamos a monitorear para detectar atmósferas peligrosas. Obviamente es importante que dispongamos de un plan de trabajo para la realización de la actividad en ese espacio confinado en específico. De ahí es responsabilidad del patrón emitir autorizaciones por escrito a los trabajadores. Vamos a ir a una empresa y a ver, de los 5 trabajadores que voy a mandar a una empresa, solamente 2 tienen acceso, ¿no? Solo 2 tienen acceso, para realizar el acceso al espacio confinado. Entonces le emitimos la autorización a Miguel y a Jesús, solamente ustedes 2. Los demás van a apoyar como de manera asistencial a las personas que van a ingresar, ¿no? Y obligación de designar a un responsable de los trabajos, al menos un vigía, que esté supervisando los trabajos desde un espacio, desde una atmósfera más favorable, ¿no? En el exterior. Proveer iluminación al interior de los espacios confinados, siempre y cuando la necesiten. Por eso el análisis tiene que ser antes de que entremos para que nosotros identifiquemos qué es lo que vamos a utilizar. Vamos a identificar lo que les dije, si vamos a proporcionar iluminación. En el siguiente punto, dotar a los trabajadores del equipo de protección personal. Una vez que, con base en la clasificación del espacio confinado, el análisis de riesgos y la actividad a desarrollar, vamos a proporcionar el equipo de protección personal que consideremos el más adecuado para esa actividad en específico. Proporcionar información y capacitación a los trabajadores que realizan este tipo de actividades. ¿Para qué? Para que ellos sepan, estén conformes con el trabajo que van a desarrollar, qué clasificación se le dio y el resultado del análisis de riesgo. ¿Sabes qué, Jesús, Miguel? Vengan. Ya revisamos este espacio confinado, vamos a trabajar de esta y de esta manera. Es necesario que implementemos esta y esta medida de seguridad. Va a estar el otro compañero allá arriba de manera de supervisión y de vigía, y la comunicación va a ser a través de radio.
Esos son los procedimientos que nosotros tenemos que ir implementando. Y ahí es donde podemos determinar la exposición. ¿Saben qué? Pongan sus alarmas cada 10, 15 minutos, van a salir al exterior, van a tomar aire, van a refrescarse, van a hidratarse y volvemos a ingresar al espacio confinado hasta que concluyamos. Pero nosotros vamos a ir determinando las pautas y los tiempos de exposición también de nuestros trabajadores, ¿no? Llevar registro del personal que está autorizado para ingresar a los espacios confinados, a qué hora ingresan, a qué hora salen, como se los planteaba, este tipo de lapsos de descanso, de hidratación, de ventilación, a qué hora entró, a qué hora salió, a qué hora entró, a qué hora salió, para poder tener el registro y la estadística de que estamos trabajando con base en un procedimiento de seguridad, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene el trabajador al momento de ingresar o de realizar actividades en espacios confinados? Dar aviso al patrón en el momento en que las condiciones se tornen inseguras durante el desarrollo de sus actividades. Cuando iniciamos las actividades, consideramos todos estos factores, pero ahora que el trabajador ya está dentro, identificó otra cosa que no habíamos visto. En ese momento el trabajador se tiene que salir o tiene que notificar al vigía o al responsable de la situación que está identificando, ¿no? Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal. Realizar pruebas de ajuste cuando utilicen como equipo de protección personal los respiradores, identificar la línea de suministro de aire que esté bien, en buen estado, que no tenga fuga, que no se esté aplastando con otro elemento o dispositivo, o que la gente no camine sobre este tipo de ductos de ventilación, ¿no? Operar de modo seguro la maquinaria, equipo y herramientas. Conducirse durante el estado del desarrollo de los trabajos de manera segura para evitar riesgos. Participar en capacitación, adiestramiento y eventos de información, e informar al patrón sobre las afectaciones a su salud o sus posibles limitaciones para la realización de estas actividades. Es importante que siempre haya una plena comunicación. En el análisis de riesgo que vamos a identificar, considerar al menos esto: describir qué actividades vamos a desarrollar, cuáles son los riesgos por atmósferas peligrosas, cuáles son el riesgo con agentes físicos que hayamos identificado o agentes biológicos como presencia de fauna nociva o agentes biológicos peligrosos, y los riesgos mecánicos, eléctricos y neumáticos, lo que les mencionaba. Identificar cómo se está energizando ese espacio confinado en el cual estamos, para que al momento que nosotros entremos los logremos desenergizar, para no generar o aumentar la probabilidad de algún chispazo, algún conato de incendio o hasta explosión, ¿no? ¿Qué riesgos están derivados de la actividad que vamos a desarrollar? Control de plagas, manejo de sustancias químicas, emisiones, gases, vapores, inhalación en un lugar con poco. Todo eso es importante que lo expongamos y que los trabajadores estén conscientes. Riesgos derivados de las características del espacio. El tiempo de duración de las actividades, el tiempo máximo que vamos a permitir que el trabajador esté dentro del espacio confinado y las posibles situaciones de emergencia que pudiesen presentarse durante el desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos por atmósferas peligrosas? Pues desde la asfixia, provocar algún incendio o explosión, ¿no? Los materiales que se introducen, hay que ver también si lo que estamos ingresando dentro del espacio confinado no puede generar algún tipo de chispazo o servir como el reactivo para iniciar algún tipo de conato de incendio o explosión, ¿no? Sustancias químicas y etc. Usa InDrive. Aquí eliges cuánto pagar, un conductor acepta, listo, y viajas desde 30 pesos. Este es un video para como práctica ya más visual en un espacio confinado. ¿Qué se entiende por espacio confinado? Cualquier espacio que presente las siguientes características. Aberturas limitadas de entrada y salida, suficientemente grandes para que un trabajador pueda entrar.
no estar concebido para una ocupación continuada por parte de los trabajadores. Existencia de ventilación natural desfavorable que permita acumular contaminantes tóxicos o inflamables, o existencia de atmósfera deficiente de oxígeno con peligro de asfixia. Una vez introducido y definido el concepto de espacios confinados, conozcamos algunos de los ejemplos más representativos de los mismos. Silos, alcantarillas, tanques de almacenaje, galerías de servicio, pozos, balsas y reactores de depuradoras, bodegas de buques, cisternas de transporte. Estos son algunos de los ejemplos de espacios confinados más representativos. Ahora que somos conscientes de qué es un espacio confinado y los ejemplos que podemos encontrar, analicemos la representación de un accidente laboral en un espacio confinado. Acabamos de ver una de las casuísticas de accidentes en espacios confinados. En este caso, un accidente mortal por intoxicación al inhalar ácido sulfídrico. Los trabajadores no portaban equipo de respiración autónomo, detector de gases, ni equipo de rescate. Analicemos a continuación los riesgos más comunes que se dan en la realización de trabajos en espacios confinados. Asfixia por deficiencia de oxígeno. La deficiencia de oxígeno es el primer peligro en los espacios confinados y la causa de la mayoría de las muertes. Pese a estar los trabajadores en un pozo sin ninguna fuga tóxica, al desarrollar su trabajo y expulsar CO2 al respirar y no tener ventilación, fue descendiendo el nivel de oxígeno hasta niveles mortales. Atmósferas explosivas. Los gases inflamables o vapores pueden estar presentes en determinados tipos de cargas previas, recubrimientos de tanques o gases de soldaduras. Estos gases pueden incendiarse por equipo eléctrico defectuoso, electricidad estática, chispas de soldadura o cigarrillos. Intoxicación por inhalación. Es uno de los riesgos más peligrosos, ya que tiene múltiples fuentes de origen y en muchos de los casos son difícilmente detectables si no es por medio de instrumentos de medición. Caída en altura. Tipología de accidente frecuente en espacios confinados, ya que son muchos los factores que intervienen. Falta de planificación, inadecuado acceso al espacio confinado, falta de medidas y equipos de seguridad colectivos e individuales, etc. Aprisionamiento o sepultamiento. Riesgos que originan accidentes mortales, siendo la mayoría de estos evitables, disponiendo las medidas de protección colectiva y recursos preventivos necesarios. Vistos los riesgos existentes en los trabajos en espacios confinados, pasemos a estudiar las medidas preventivas a tener en cuenta. Al hablar de los ejemplos existentes de espacios confinados, ya sean abiertos o cerrados, hemos de tener en cuenta que para todos ellos se han de adoptar unas determinadas medidas preventivas, antes y durante la ejecución de las tareas a realizar en el interior de los mismos. Veamos cómo protegernos en la realización de trabajos en espacios confinados. Bueno, es un video más representativo, ¿no? Ahí pudimos ver muchos espacios confinados, diferentes, cómo se clasifican, qué tipo de riesgos, qué tipo de accidentes pueden ocurrir dentro de un espacio confinado. O sea, son muchísimos. O sea, es importante que sepamos que nos estamos exponiendo, ¿no? Es difícil, es complicado y hasta realizar un rescate en un espacio confinado pues también nos pondría en apuros si no estamos preparados al 100%, ¿no? Obviamente, ¿qué riesgos hay? Asfixia, como lo vimos en el video, ¿no? Intoxicación, también, algún tipo de intoxicación causada por envenenamiento, por la acción de una sustancia tóxica, ¿no? Puede entrar de manera oral, dérmica o respiratoria. Los
riesgos por agentes físicos, dígase el ruido, dígase la iluminación, la vibración o las condiciones térmicas, o sea, que haya mucho calor o mucho frío, ¿no? La exposición también al ruido, ¿no? Ahí vemos una tablita de cuánto es el tiempo máximo de exposición, permisibles de exposición, ¿no? Y los niveles de exposición al ruido, ¿no? Desde 90 decibeles a 105 decibeles, niveles de exposición al ruido y tiempo máximo permisibles de exposición. ¿Cuánto tiempo podemos exponernos dependiendo de los decibeles, ¿no? Arriba de 90 decibeles se cataloga como un ambiente dañino también para el ser humano porque presentaría, entra dentro del umbral del dolor, ¿no? Todo lo que podemos dentro del umbral del dolor, o sea, del sistema auditivo, es de 90 decibeles para abajo. Una vez que superamos los 90 decibeles, ya empieza a ser algo cansado, ¿no? Ya empieza a generar dolor, empieza a generar este tipo de sordera por lapsos de tiempo, ¿no? ¿Cuántos de aquí hemos ido al antro, ¿no? Y estás así con la música todo lo que da, y ya que sales estás hasta gritando porque sientes que no escuchas. Esto es uno de los daños que hace el cuerpo humano para adaptarse a esas condiciones, pero no son saludables, ¿no? La iluminación, ¿qué tipo de iluminación vamos a utilizar, no? Los límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas. Aquí nos marca temperaturas, ¿no? Y cuánto es el tiempo máximo de exposición, el porcentaje de exposición que debemos de tener. Y lo mismo esto es con temperaturas elevadas y temperaturas abatidas, o sea, el frío, ¿no? De 0 a menos 18, 8 horas, de menos 18 a menos 34, 4 horas y así sucesivamente, ¿no? Para esto es importante que nosotros como patrones autoricemos trabajos en espacios confinados. Vimos que se necesitaba proporcionar autorización por escrito a los trabajadores que van a desempeñar estas actividades. La autorización para desarrollar trabajos en espacios confinados deberá contener mínimo lo siguiente: identificar, ubicar y clasificar el espacio confinado. Podemos hacer un pequeño croquis del área donde vamos a trabajar y marcar el área de espacio confinado y a su vez qué tipo de clasificación tuvo. Fecha y hora de vencimiento de la autorización. Inician los trabajos a las 8 de la mañana, terminan a las 12. Hasta esa hora podrán realizar las actividades. Riesgos identificados, ¿no? De acuerdo al análisis de riesgo que ya realizaron. Verificar que se ha realizado el aislamiento del espacio confinado considerando el sellado o desconexión de las fuentes de energía, lo que les mencionaba, y el bloqueo de los equipos a través del LOTO, Lockout, Tagout o bloqueo y candadeo, para evitar que se reenergicen en el momento en el que ustedes estén realizando las actividades. Un bloqueo mecánico, cerrar llaves, cerrar válvulas, ¿no? Conforme a la norma 004. Las lecturas iniciales en cuanto a las concentraciones de oxígeno, ¿no? El porcentaje límite inferior de inflamabilidad o explosividad. Y la frecuencia del muestreo, cada cuándo vamos a realizar un muestreo del tipo 1, el tipo de monitoreo que vamos a realizar en cuanto a la calidad del oxígeno, y la verificación de que el trabajador cuenta con una capacitación importante. ¿Qué procedimientos de emergencia o de primeros auxilios o rescates vamos a realizar? ¿Cómo los vamos a implementar? Contamos con todos los dispositivos, con todas las herramientas, con los arneses, con las líneas de vida, todo lo que vamos a utilizar, ¿no? El equipo de protección personal requerido para este tipo de actividades. Instalaciones, herramientas y o equipo eléctrico a prueba de explosión que se requieran en caso de que sean necesarios, el tiempo máximo de permanencia que va a tener el trabajador, la hora de entrada, la hora de salida, el visto bueno por parte de los médicos de que ya le hicieron su examen médico de que está saludable para realizar este tipo de actividades, el nombre y firma del vigía, el nombre y firma del responsable y el nombre y firma de la persona que autoriza los servicios. O sea, toda esta información tiene que venir descrita en las autorizaciones que se proporcionan a los
trabajadores que realizan actividades en espacios confinados. ¿Qué recomendaciones podemos tener nosotros para evitar este tipo de accidentes o aumentar nuestra seguridad? Este es un ejemplo de una empresa que se llama Drager, donde trabajan con espacios confinados y ellos ya tienen un procedimiento bastante establecido en materia de seguridad. Antes de que un trabajo pueda comenzarse en la planta, toda el área de trabajo debe ser revisada por analistas de gases de DREGA que determinarán dónde deben de ser posicionados. Para su propia protección, todos los analistas de gases utilizan el XAM5000. Equipado con tecnología de punta en medición, el analista realizará varias pruebas en el sitio. Primero, el analista realiza una medición de explosiones y O2, utilizando un detector de gases XAM7000 a través de una sonda. Después de un momento, el analista obtiene valores precisos del área. La pantalla muestra que no hay riesgo de explosiones. Los valores se documentan de inmediato y se muestran al operador de la planta. Basado en las circunstancias específicas del lugar, otra medición se realiza de acuerdo a la estrategia. Esta vez el analista utiliza un sistema de medición con chip CMS de DREGA. Así, puede conducir mediciones específicas obteniendo los valores más relevantes. Se detecta un incremento en los niveles de PBM en el contenedor de benceno donde se realiza un trabajo. El analista de gases acordona el área y comienza algunos pasos adicionales. Ahora se utilizará más equipo de la tienda de productos DREGA. La concentración de benceno deberá ser reducida por ventilación. Esto se realiza utilizando ventiladores a prueba de explosión que se instalan en el área de trabajo. Después de 24 horas de ventilación, el analista comienza de nuevo el protocolo de medición. Ahora que los valores se han normalizado, el analista documenta sus resultados y se los pasa al operador, y da luz verde para que se reanuden labores en el área. Primero, un sistema continuo de detección de gases se instala en el lugar de trabajo. Se utiliza un sistema de monitoreo DREGA Exxon 5000. Estos monitores pueden configurarse individualmente para analizar los gases que pudieran estar presentes en el ambiente. Adicionalmente, pueden utilizarse 25 Exxons interconectados para crear un sistema de alarma que cubra un mayor perímetro. En caso de que exista peligro en el área de trabajo, el DREGA Exxon 5000 no solo alertará al personal dentro del área, sino también encenderá las alarmas de los dispositivos, tales como los instalados cerca de los oficiales de seguridad. Posteriormente se instala la iluminación del área. Esto también se encuentra en la tienda de DREGA de la planta. Las lámparas son a prueba de explosiones y el transformador aislado se instala fuera del área de trabajo. Solo los reflectores a prueba de explosiones se instalan por dentro. El primer oficial de seguridad se instala en su puesto y les proporciona el siguiente equipo. Además de un extinguidor, se le entrega al oficial un detector de gases y una sirena para hacer sonar la alarma. El oficial de seguridad revisa el permiso de entrada y remueve el señalamiento de prohibido el paso. Es hasta ese momento en que los trabajadores se les permite el paso. Reglamentos estrictos y un severo cumplimiento de estos, las funciones de los oficiales de seguridad y los procedimientos para proteger el equipo y el personal son definidos claramente. Antes de que un trabajador comience sus labores, el oficial de seguridad revisa sus permisos. El tiempo de entrada, el nombre del empleado y los valores de medición son documentados. El oficial de seguridad revisa continuamente los niveles en el ambiente mientras el trabajo se realiza. A veces no es posible eliminar las concentraciones de gases por completo. Para que puedan continuar las labores esenciales, se proporciona equipo de seguridad adicional a oficiales de seguridad y a trabajadores. El oficial de seguridad debe usar equipo de respiración en las inmediaciones del área de trabajo. Los trabajadores también requieren usar equipo de seguridad personal como el Workmaster Pro. Este traje a prueba de químicos ofrece protección amplia en contra de varios tipos de químicos. Puede combinarse con un sistema de respiración semiautónomo, tal como el DREGA AirPack. Ahora el trabajador está protegido correctamente y puede continuar sus labores de limpieza por mayor tiempo. Todo este equipo se encuentra para renta en la tienda de DREGA de la planta.
Pero ¿qué pasa si realmente algo sale mal? Si la concentración de oxígeno del área de trabajo baja repentinamente. El Drega Exxon 5000 de inmediato registra el cambio en la calidad del aire. Gracias al sistema de interconexión de alarma, el oficial de seguridad se da cuenta que algo anda mal. Un rápido vistazo es lo único que requiere para ordenar a los trabajadores que abandonen el área de inmediato. Después reporta el incidente al jefe de seguridad por radio. El equipo de trabajo debe abandonar el área de trabajo de inmediato. Gracias a la documentación precisa, el oficial puede revisar que todos los trabajadores dejan el área de peligro sin lesiones. Posteriormente reporta si debe existir una evacuación. Gracias al equipo de seguridad ya instalado, es posible actuar en situaciones de emergencia. Ya que el oficial de seguridad documenta constantemente las mediciones de gases y de las medidas de seguridad iniciadas, los equipos de emergencia pueden comenzar a actuar sin mayor retraso. No salió el otro que se quedó adentro. Se les olvidó. Se les olvidó. Quedó ya. ¿Qué onda con esa presentación? Medidas preventivas, vamos a ver, medidas preventivas. Era un video, que vean la empresa cómo se toma muy en serio lo que son trabajos en espacios confinados, ¿no? Todos los procedimientos de seguridad, obviamente a ustedes, pues dentro de la medida de lo posible, lo que les aplique o no les aplique, ¿no? Dependiendo de la clasificación, de la capacidad financiera también que tengan, ¿no? Para ver qué tipo de equipos van a comprar, y obviamente, la capacitación es importante del personal, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad? Pues siempre tener en mente que para los trabajos en espacios confinados se cuente con la autorización por escrito, señalizar todos los accesos del espacio, ¿no? Ustedes apóyense de la señalítica, no te cuesta nada la señalítica, la puedes imprimir, la puedes enmicar. El objetivo de la señalítica es que logren ustedes identificar, y no solo para ustedes, sino también para las personas, los demás peatones que están circulando alrededor del espacio donde ustedes están trabajando, que no puedan ellos generar algún tipo de factor que puedan dañar la seguridad de ustedes, ¿no? Que les cierren lo que es la entrada, o que les pisen lo que es la manguera, o les tiren algún equipo que tenían en el exterior. Por eso es importante que delimitemos el área de trabajo donde vamos a estar, y a su vez apoyarnos de señalítica, ¿no? Hay delimitar y controlar el acceso, ¿no? Con este tipo de cintas, capacitar al personal. Ahorita quiero ver qué tipo de medidas de seguridad que compartan ustedes, qué tipo de medidas de seguridad ustedes implementan, quién se ha enfrentado a este tipo de espacios confinados, cómo han logrado salir adelante, cómo le hicieron para considerar qué equipo de protección personal y qué tipo de dispositivos utilizan, ¿no? Eso es lo que ahorita me gustaría que compartamos al término de la presentación. Contar con mecanismos de comunicación, ¿no? Es importante que definamos cuál va a ser el canal de comunicación entre el trabajador que está en el espacio confinado y el vigía o el supervisor que está en el exterior, ¿no? Obviamente hay sistemas de extracción que cuando realizan otro tipo de actividades como corte y soldadura dentro del espacio confinado, pues se necesita un extractor de gases, ¿no? Para evitar algún tipo de concentración de vapores u oxígenos. Dotar a los trabajadores de equipos portátiles para detectar deficiencia de oxígeno. Estos dispositivos es un dispositivo que alerta de gas, o también la disminución de oxígeno y empieza a sonar, tiene una alarma también, ¿no? Es importante que definamos en qué momento en qué lugar vamos a hacer los muestreos de la concentración de oxígeno, ¿no? Si es un cilindro vertical, si es un cilindro horizontal, si es una cisterna, ir midiendo, ¿no? La medición de la atmósfera también es importante, ¿no? ¿Y qué tipo de instalaciones, herramientas, luminarias y equipos eléctricos a prueba de explosión vamos a utilizar? En caso que sea necesario, un trabajo de ingeniería, pues es la colocación de tierras físicas, ¿no? Para evitar algún tipo de electricidad estática, ¿no?
en las áreas, ¿no? Utilizar equipo de protección respiratoria. En caso de que se vaya a realizar un tipo de limpieza de un tanque, verificar que estamos dando con químicos que sean inertes, ¿no? Para evitar algún tipo de accidente al momento de realizar este trabajo. Es importante, si hay concentración de vapores, eliminar la concentración de estos vapores, ¿no? Tratar de hacer circular el aire, desplazamiento con agua, lavar con un líquido inflamable dentro antes de ingresar a este tipo de cilindros, y el desplazamiento con aire. Muchas veces tienen vapores que al momento de que nosotros inyectamos por la misma presión hace que se circule, ¿no? O con un gas inerte. Estos son tipos de ejemplos de ventilación que se puede utilizar por soplado, ¿no? O por aspiración. Se inyecta en la parte central y sale por la parte lateral, o se inyecta por la parte lateral y se aspira en la parte central. En recintos verticales o abiertos a la red, como lo vemos en la imagen también. En canalizaciones horizontales o en cilindros horizontales, ¿no? Ya sea por soplado o por aspiración. ¿Y qué equipos de ventilación también? Pues hay estos ventiladores portátiles, ¿no? Como lo vimos en el video. ¿Qué tipo de iluminación vamos a utilizar en espacios confinados donde hay un riesgo de explosividad? También, cuando realicemos trabajos de corte y soldadura, como lo vimos, pues también evaluar la presencia de atmósferas y aplicar algún proceso de descontaminación que puede ser absorción, ¿no? Y obviamente aquí lo más importante que hay que considerar, lo vimos en las estadísticas, de 200 muertes, el 60%, o sea, 120 personas, pues eran rescatistas. Por tal motivo es importante tener bien capacitados a los rescatistas en caso de alguna emergencia. ¿Qué tipo de maniobras vamos a utilizar? Aquí vemos diferentes técnicas para realizar algún rescate, por eso hacía mención de los arneses, las líneas de vida, las cuerdas que podemos utilizar. También este tipo de grúas que se colocan en la parte exterior de los cilindros o del acceso al espacio confinado, en el cual pues se va a colocar en el arnés y con un tipo de malacate hacer lo que es la tracción del trabajador, como este tipo, ¿no? Y es importante tener nuestro manual en caso de una emergencia, que contenga al menos la descripción de las posibles emergencias, a quién se le va a pedir ayuda, cómo se va a pedir ayuda y las instrucciones para atender a cada una de las emergencias posibles, ¿no? Aquí vemos una imagen, cae un trabajador, entra el rescatista, termina el rescatista también dañado y es donde entra el equipo de rescate también, ¿no? Siempre importante personas que estén vigilando, los vigías, y se debe proveer de un mecanismo, como lo vemos en la imagen, cuando el acceso sea difícil, ¿no? Algún tipo de trípodes con grúa para poder hacer los rescates dentro de espacios confinados. Recordemos que el acceso, si es difícil, muy complicado que otra persona llegue. Y aún así, si logra entrar esa persona, imagínense cómo van a cargar dentro de un espacio donde hay limitad de movimiento, ¿no? Aquí vemos un dispositivo que se utiliza también. O este tipo de camillas que tienen las arañas, ahí como lo vemos en la imagen. Pero pónganse a pensar, para poner esa camilla dentro de un espacio confinado, tiene que entrar alguien, maniobrar con el colaborador o el talante o el compañero ahí desmayado, tratar de poner la camilla para extraerlo, ¿no? O sea, es muy, muy complicado este tipo de rescates en este tipo de emergencias, ¿no? Entonces, mejor prevenir, mejor estar bien preparados para no tener que llegar a ese tipo de situaciones de peligro, ¿no? Aquí es donde termina la presentación, pero abro los micrófonos. Me gustaría saber qué tipo de medidas de seguridad, a qué tipo de situaciones ustedes se han enfrentado en el momento de que realizan este tipo de trabajos a estos espacios confinados. No sé si alguien quiera participar.
¿Nadie? O sea, nadie se ha enfrentado a un espacio confinado. Arturo, ¿me escuchas? Sí, adelante, Jorge. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Oye, Arturo, fíjate que me he enfrentado en una ocasión en donde están los centros de carga y como tú comentas, son espacios confinados y el tema de desenergetizar es complicado porque son plantas que pues, abastecen varios temas de luz, ¿no? En los locales o en donde estamos. ¿Ahí qué se hace, Arturo? Ahí si no es posible desenergizar, hay que aumentar la seguridad. O sea, si estamos hablando de que, por ejemplo, es un cuarto que tiene tableros eléctricos, o sea, y es Así es. imposible desenergizarlo, ¿qué hacemos cuando hay un riesgo eléctrico? Proporcionar o aumentar la seguridad del equipo de protección personal. ¿Qué quiere decir eso? Considerar un tipo de casco dieléctrico, guantes dieléctricos, botas dieléctricas, identificar en dónde están los tableros y guardar cierta distancia, ¿no? Que muchas veces dentro de estos cuartos eléctricos tienen los tapetes estos de hule para evitar algún tipo de arco eléctrico también. Pero si es imposible, y es una excelente pregunta, muchas veces es imposible desenergizar las áreas donde estamos. Como tú lo acabas de decir, un cuarto eléctrico que abastece de electricidad a muchos lugares. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, uno, si no es posible, dos, protegernos. Y es ahí donde entra el equipo de protección personal que tenemos que adicionar al que ya tenemos, ¿no? En este caso. Porque sí puede existir la posibilidad de que tenga un arco eléctrico con las moléculas cuando fumigamos, ¿no? Cuando fumigamos, claro que sí. Exactamente. Es De hecho, correcto. gracias, Arturo. Por nada. ¿Alguien más? ¿Quién más se ha encontrado en una situación así? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna Yo pregunta? mero. Adelante. Adelante, Cirilo. No, adelante. Te estaba Bien, provocando a que preguntaras. ok. Muy bien, pues justamente también para provocar eso. Por ahí alguna vez en una aplicación en un silo justamente de granos almacenados, sí tuvimos por ahí una situación de sobre todo cómo era lo de medir la atmósfera respirable y todo ese asunto. La verdad sí son cosas que dices, "Ay, esto no lo conocía". Entonces sí son cosas que debes de estar bien al pendiente y sobre todo con tu personal, lo que pueda llegar a pasar, algún incendio o que se te llegan a intoxicar o a asfixiar. Pues sí tuvimos esa situación y por fortuna pues no pasó a mayores. Pero sí, no, estábamos por ahí monitoreándonos, así como lo está diciendo ahí que estaba uno afuera y el otro checando allá adentro y monitoreando atmósfera, etcétera, etcétera. Ese es mi comentario. Oye, tocayo, y qué difícil hubiera Dime. sido un accidente, ¿no? O Así sea, es. un accidente dentro de un silo, imagínate ponernos a pensar en el peor, siempre yo pongo esto, pensar en el peor de los casos, en el peor de la situación que pudiera suceder en esta película, ¿qué hacemos? ¿Qué Imagínate hacer? quién va a entrar, cómo vamos a entrar, cómo lo vamos a extraer a nuestro compañero que está lesionado allá adentro. Contamos con todos los dispositivos, con todo, o sea, es muy complicado. La verdad, es este tipo de trabajos justamente en espacios confinados, es donde nos ponen al límite donde tenemos que implementar la mayor seguridad, porque es lo último que quisiéramos hacer. Un rescate en un espacio confinado es muy complicado. Hasta en Exacto. los ejercicios que a veces se realizan en este tipo de ejercicios de rescate, de 10 veces, 2 salen bien. Las otras 8 es donde se presentan este tipo de problemas. A ver, se atoró, a ver, jálale por aquí, oye, la grúa ya no está subiendo, oye, se rompió. Entonces, todo esto es bastante complicado. Entonces, yo sí los invito para que procuremos eh, gestionar bien los procedimientos para evitar estar en una situación de peligro, ¿no?
Y sobre todo lo que comentabas al principio, lo que viene siendo el análisis de riesgos. Primero analizar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer. Justamente. Sí, ¿para qué? Para saber que estoy preparado para lo que me voy a enfrentar, ¿no? Es correcto. Muchas Gracias, gracias, Arturo. tocayo. Por ahí levantó la mano Eduardo del Pozo y luego la palabra para Heréndida, que también tiene levantada la mano. Muchísimas gracias, muy buen día, saludos a todos. Yo creo que el primer punto que uno se enfrenta cuando vas a espacios confinados o trabajos de alturas en las empresas es que muchas veces ellos mismos desconocen de los espacios. Muchas veces por los cambios administrativos o directivos o demás en las mismas empresas, desconocen si hay planos, si hay medidas específicas y demás, y muchas veces uno llega a hacer la labor de levantamiento de las condiciones de los espacios y luego ellos conocen las situaciones, entonces eso lo vuelve complejo y si el evitar tomarlo como a la ligera, porque como por ahí dice el dicho, cuando uno le pierde miedo o respeto a la montaña, pues la montaña te come, ¿no? Entonces siempre con esas prevenciones y verificar primero en las empresas el si ellos tienen conocimiento de sus espacios antes de intervenir. Es cuanto, saludos a todos. Justamente, Eduardo. Sí, por eso es importante que nosotros, que somos los que nos vamos a exponer a esa situación peligrosa, hagamos el levantamiento, hagamos el reconocimiento, el levantamiento, identifiquemos los riesgos. Posiblemente, como mencionan las empresas, ni se les pasa por acá qué hay allá adentro, cómo está energizado. Te mandan y te llaman, oye, pues ahí están saliendo bichos, entra y fumiga y todo. Entonces, es nuestra responsabilidad previamente a realizar los trabajos, hacer este levantamiento para conocer a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Adelante, Heréndira. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Es importante que también tomemos en cuenta que un espacio confinado no es únicamente un silo. Hay también algunos de nuestros compañeros que se dedican al mantenimiento de inmuebles. Entonces, el hecho de estar en una cisterna o de meterse a un tinaco es un espacio confinado. También el hacer termita en un sótano es un espacio confinado. Entonces, no porque no haya gas o que no estemos haciendo un servicio de fumigación como tal, quiere decir que no estamos en peligro, ¿no? Entonces es importante que también lo tomen en cuenta. A veces en los sótanos, cuando haces termita, a la gente se le olvida, llegan y cierran, o incluso cuando hacen servicios de termonebulización, a veces va el técnico solo y lo está haciendo en una bodega y la persona de seguridad o el encargado a veces, ay, pensé que ya había salido y le cerré, o sea, entonces es muy importante que no demos por sentado que la gente va a entender el tipo de seguridad que tenemos que ejercer, ¿no? Entonces, sí, ustedes como técnicos que ahorita se están capacitando y nosotros como dueños de empresas y cabeza del equipo de seguridad, pues también debemos de tomar las medidas necesarias y de informar al cliente. No porque la gente esté en el área de seguridad o no porque ellos estén en el área de calidad, quiere decir que tengan la misma preparación que nosotros. A lo mejor el líder del departamento de calidad va a entender la seriedad de hacer un servicio de termonebulización, ¿no? Pero a lo mejor los chicos que van entrando jamás tuvieron un curso de seguridad. Entonces, no asumamos, eso es lo peor que podemos hacer en cuestiones de seguridad. Asumir que la otra parte entiende el 100% de nuestra actividad, ¿no? Entonces, eso es creo que básico en este tipo de temas. Gracias. Claro, justamente. Y tomar en cuenta que quienes se van a exponer somos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los que nos vamos a exponer a esa condición insegura. Entonces, pues, recae en nosotros la responsabilidad de tomar las medidas correspondientes, ¿no? Es correcto. Este, pues, bueno, no sé si hay otra pregunta. Si no, agradezco mucho el tiempo, la verdad. Este tipo de foros, lo he comentado en las anteriores jornadas,
que sirva para aquellos que no están muy familiarizados con estos temas en materia de seguridad. Tómense la mayor información que necesiten, realmente utilícenlos para nutrirse de esta información, pregunten, yo por eso digo que pregunten, compartan sus experiencias, porque les va a servir mucho para aumentar entre todos la seguridad de este tipo de actividades, ¿no? Lo que le sirve a uno le puede servir al otro y lo que le sirve al otro a otro tercero y así sucesivamente. Entonces, que este foro sirva justamente para compartir las buenas prácticas que se están implementando, ¿no? Es correcto, así es, Arturo. ¿Alguna pregunta de alguien más? Vamos a pasar por ahí un videíto de la asociación de nosotros, de APROMIT. Nuestra compañera India nos va a hacer el favor ahí de reproducirlo. Tarda poquitos minutos. Somos la Asociación de Profesionales en el Manejo Integrado de Plagas de Nuevo León. Nuestra principal misión es apoyar integralmente a empresarios dedicados a la gestión de plagas urbanas, a través de la capacitación y profesionalización del capital humano, para crear el mejor y más seguro entorno en los espacios de los clientes de nuestros agremiados. Mientras que nuestra visión es ser una asociación de profesionales en el manejo integrado de plagas, integrados por personas líderes, responsables, éticos y comprometidos con sus colaboradores y la sociedad, creando soluciones de valor en pro de la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Somos la Asociación de Profesionales en el Manejo Integrado de Plagas de Nuevo León. Adelante, Alejandro. Bueno, pues sería todo por la jornada del día de hoy, agradeciéndoles a todos su presencia y su participación. Se da por terminada la jornada de espacios confinados en materia de manejo integrado de plagas. Señores, muchas gracias por todo. Agradeciéndole principalmente a Arturo Árvale por precisamente su gran participación. Y si alguna duda queda de algún compañero, encantado, está abierto el micrófono. Levante la mano.